Quiero empezar con Pedro Cascales, que es representante de Pymes, es el vocero de CAME, para preguntarte, Pedro, lo más inicial, básico, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Van a poder enfrentar el bono de los 5.000 pesos o no? Está difícil, la verdad que la situación de las pymes, vos sabés, Fernando, estamos complicados. Venimos de 20 meses consecutivos de caída y con una cadena de pagos muy estresada. Muchas pymes no terminaron de pagar sueldos. Nosotros lo que decimos, independientemente del reclamo, que seguramente que es justo, porque la inflación hizo que los precios aumenten, pero hay que buscar un mecanismo que, o sea, compensatorio contra algún impuesto futuro, como puede ser aportes patronales, porque de otra manera una pyme, típicamente 20 empleados, 5.000 pesos por empleado, son 100.000 pesos de golpe, no tiene cómo sacarlo. Y además con una situación financiera hoy que no tenés crédito en los bancos, no sabés a qué tasa, si es que te descuentan o si es que tenés algún acceso. 1.000 pesos más allá de todos los compromisos que tiene que... Además de los compromisos que tiene que asumir. Más allá de todos los compromisos, que ya las pymes venimos con atrasos, con muchos atrasos. Entonces es una situación que genera mucho estrés de golpe. O sea, ¿hay pymes que ahora, por ejemplo, estén debiendo alguna quincena? O... Sí, hay muchas pymes. ¿Y eso cómo hacen para decir a los empleados, mira, te voy a pagar el bono de 5.000, bueno, pero te sigo debiendo la quincena? Por eso estamos en este diálogo de ver qué mecanismo podemos encontrar de tal manera de hacerlo viable, pero tiene que ser algo consensuado. Y además, imagínate que estamos hablando de 800.000 pymes en todo el país, con una realidad totalmente distinta en cada caso. Y otro punto importante... ¿800.000 en todo el país hay? Sí. ¿Con promedio de qué cantidad de empleados? En total se calculan unas 5 millones de empleados que emplean las pymes en Argentina. Lo que pasa es que hay algunos son individuales, ¿no? Es decir, hay gente que es una pyme que es una sola persona. El otro tema, Fernando, es que las pymes no somos formadores de precios. Nosotros tenemos una competencia casi perfecta con toda la economía. Es decir, en el agro, en los servicios, todo tenemos competencia perfecta. Entonces, a diferencia de las grandes empresas que sí muchas veces forman precios, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la cadena de la alimentación, las materias primas. Los supermercadistas. Los supermercados también. Entonces, la gente va a tener una sensación ficticia, que hoy va a tener un dinero y que a fin de mes cuando llegue al supermercado lo va a haber descontado en las góndolas. Entonces, porque pueden trasladarlo a precio y seguramente así será. Lamentablemente lo digo, ¿no? Pero hay que ser realista en estas cosas. Esto no es que estamos generando más riqueza, que hay más productividad, que hay más inversión. Esto es decir, bueno, aumentamos 5... Pero ¿de dónde salen esos 5? El Estado, en todo caso, en última instancia, el Estado Nacional puede imprimir el dinero y pagarlo. Pero los privados, ¿cómo hacemos? Ese es el punto. No tienen la maquinita, en el fondo. Pero ahora me vas a contar qué es lo que están pidiendo como compensación, ¿no? Como elemento compensatorio para, bueno, si tengo que pagar esos 5.000, digamos, ¿cómo me lo descuentan? ¿De dónde lo puedo recuperar y demás? Martín, te quiero preguntar, ¿hay herramientas en la economía hoy que puedan dar algún alivio, que no sea este tipo de cosas, de pensar siempre sacar del bolsillo al otro? Bueno, la verdad que desde la economía me parece que las herramientas son muy limitadas. No, digamos, hoy básicamente estamos en una situación de inestabilidad, de volatilidad financiera, generada no tanto por razones económicas, sino fundamentalmente políticas. ¿No? Digamos, esta incertidumbre que se generó tras la PASO y que me parece que va a durar, en ausencia de una coordinación entre el gobierno y la oposición, me parece que va a durar al menos hasta las elecciones de octubre. Me parece que en este contexto, ¿no? Y dada la restricción... La economía tiene poco por hacer. La restricción que tiene el gobierno, las altas tasas de interés que mantiene el Banco Central para tratar de alguna manera de estabilizar la situación cambiaria, me parece que la situación es muy limitado, el margen de maniobra, ¿no? Que tiene el gobierno. Ahora, ¿y qué hacer entonces? Porque hay que llegar al 11 de diciembre. Digamos. ¿Mandrake quién lo había dicho? Claro, bueno, Mandrake no existe. Bueno, para llegar al 11 de diciembre, ¿no? Con una situación de estabilidad o de la mayor estabilidad cambiaria posible, digo, ahí me parece que la prioridad absoluta es que el stock de reservas del Banco Central se logre sostener, ¿no? Que eso venía en una dinámica difícil de sostener en las últimas semanas. A partir de los controles cambiarios vimos una disminución en la pérdida de reservas del Banco Central y me parece que el gran objetivo, por lo menos hasta el 27 de octubre, tiene que venir por ese lado, ¿no? Digamos, cuidar las reservas del Banco Central. Que el dólar no salte demasiado, cuidar las reservas. Y tratar de mantener la estabilidad cambiaria. Me parece que esa es la mayor contribución que puede hacer la política. Ya estoy por ir a Estados Unidos, ya está Adrián Sack preparado en un segundo nada más. Le pregunto a Daniela. Daniela, ¿existe la posibilidad de un acuerdo político en este tiempo que además es de competencia o no? ¿O es una locura pensarlo? ¿Un acuerdo político en qué términos? ¿No? Porque en el Congreso se dio un acuerdo político para sancionar, por lo menos en la Cámara de Diputados, la ley de emergencia la semana pasada.
Ahora, un acuerdo entre Alberto Fernández, Mauricio Macri y Roberto Labaña, y bueno, ya las partes dijeron que yo no estoy gobernando, yo soy candidato. O sea, ¿por qué tendría que? Entonces, depende de la voluntad de las partes y va a depender mucho de... Y no ves voluntad, digamos, depende de la voluntad y no ves voluntad. Y si le vamos a aconsejar desde el lado del consultor al candidato, vos tenés que involucrarte en algo que aún hoy con soberbia siguen sosteniendo fuertemente. Y yo diría, vos tenés que poner el cuerpo y tratar de estar para los argentinos. Ahora, involucrarte en un plan de gobierno que no es tuyo, que no diseñaste, que no ejecutaste y pagar las consecuencias... Ahora, pero ¿cómo lograr un acuerdo político que no sea involucrarte en un plan de gobierno, sino involucrarte en un plan futuro del gobierno que llegue? No, yo creo que lo que... No, ponerse de acuerdo y decir, bueno, a partir del 11 de diciembre, ahora vamos a hacer la plancha de esta manera para a partir del 11 de diciembre que llegue se ocupa de determinadas cosas. Bueno, eso debería ser inminente, por lo menos en términos de lo que recién comentaban ustedes. Porque este es un problema para Macri, pero es un problema para Alberto. Estos 450.000 planes sociales es un problema grave para cualquier argentino que pretenda llevar el país con gobernabilidad. Porque hoy es para Mauricio, mañana va a ser para Alberto. O sea, acá hay dos grupos que se están peleando por el poder real. ¿Por qué el grupo minoritario pide más planes, que se abran los planes? Y porque está en desventaja con el resto. Además de la situación que nadie la desconoce y que es terrible. Pero más allá de esa situación puntual, acá lo que se están pidiendo son herramientas de poder. Y ese poder es para utilizarlo. Mientras la CUNSA genera expectativa por la presencia que va a hacer en el Parlamento, en Estados Unidos están tratando de ver qué es lo que pasa acá en Argentina, con casi una decisión tomada de que la plata no llegue antes de las elecciones, ¿no? La del Fondo Monetario, digo. Está Adrián Saque en Estados Unidos para contarnos cómo está la situación y cómo arrancó este lunes allí en Estados Unidos, Adrián. Haciendo. Después habla de una inflación del 34%, que Proyectada para el año que viene. Muy optimista en que ¿Este año en cuánto va a terminar? Y vamos a terminar en torno al 55% de inflación. Y venimos de un año pasado que tuvo 47,5% de inflación. Es decir, la verdad es que es difícil imaginar que vamos a tener un nivel de inflación del 34%. Subestimada, por lo menos. Y claro, magia tendría que ocurrir porque el efecto arrastre te lo va a generar. Y si fuera que realmente esa inflación cae tanto, no estaría acompañado de un crecimiento, estaría acompañado en todo caso de una fuerte caída de la actividad económica. Sí, más recesión todavía. Claro. Bien. Las tres noticias de abajo, ¿cómo sigue la página? ¿Cómo sigue A24.com? Macri volvió al ruedo electoral en un homenaje a San Martín, está en juego en qué Argentina queremos vivir, ¿no? Expresiones de Macri en campaña son. Esto es importante porque el esquema de campaña de Macri, que va a ser un esquema de campaña corto, va a correr mucho sobre este eje, tema más de valores y poco respecto a lo económico, por supuesto. Nuevas oportunidades de inversión ante un torniquete que complica el rulero. El rulero es la roja con el dólar, ¿no? El rulero es el dólar rulo que nosotros te habíamos contado, que es, vos comprás los dólares que oficialmente podés, los 10.000 de tope en el banco, hoy a 60 pesos, luego se los das a un agente de bolsa, si tenés un agente de bolsa de confianza, para que te compre un bono. Particularmente hay 1 o 2 bonos que son los más usados dentro de la bolsa, y luego vendés ese bono y te haces de dólares a, en este momento, 67 pesos, porque eso es lo que vale el dólar a través de los títulos que se comercian en la bolsa porteña, títulos de denominación local. Fíjense. Entonces te ganás la diferencia entre 60 y 67, ganaste 7 pesos. Eso sí, no es para quedarte con los dólares, te volvés a quedar con pesos, pero hiciste una ganancia interesante. El otro título de A24.com, fíjense qué interesante, ¿no? Las definiciones del Papa Francisco. Vamos a hablar de este tema después. El Papa que puede venir a la Argentina el año que viene. Es el rumor que está cada vez más fuerte. Es el rumor. ¿Estará viendo cómo salen las elecciones? No creo. Pues la agenda esa se arma. Que no sea eso. Bien. El Papa en modo antigrieta, dice. Fíjense este título. El Papa en modo antigrieta pide rezar por los políticos en lugar de insultarlos, aunque algunos se lo merecen. Bueno, no tan antigrieta entonces. Claro, entonces, con lo cual, la grieta que se cierra se abre de golpe, porque si alguno se lo merece, otro no se lo merece. Claro, y a opinión del Papa, ¿no? ¿A opinión de quién? Claro, quién se lo merece según quién lo diga, ¿no? Y si alguno se lo merece, que hay que insultarlo, bueno. Ahí está, mira, el Papa en modo antigrieta pide rezar por los políticos en lugar de insultarlos, aunque alguno se lo merece. El Papa Francisco pidió hoy a los fieles católicos que recen por los gobernantes y políticos.
para que puedan ponerse de acuerdo y sacar la patria adelante. Al tiempo que criticó los insultos a dirigentes, aunque algunos se lo merecen. Me suena, viste, cuando te pido perdón, aunque si me equivoqué te pido perdón. Si te ofendí, Claro, te si pido ofendí, disculpas. te pido disculpas. Es un condicional. O no lo medio raro. insulten, pero bueno. Te pongo en la otra mejilla, pero bueno, qué dolor, ¿no? Que me da Daniela. ¿El Papa es antigrito o grieta con esto? El Papa es el Papa y el Papa siempre manifestó su simpatía por San Lorenzo y por Espacios. Entonces, yo creo que al Papa hay que tomarlo como el obispo de la congregación católica, pero es un hombre. Bueno, pero si es el Papa peronista. Es un hombre, no es Dios, es el Papa. Entonces, si él se dice el Papa peronista, si es amigo de Grabois, si ha mandado mensajes para algunos presos que él considera que están injustamente presos, bueno, hay que tomarlo como un hombre coherente en sus creencias. Sí. Pero Si algo no ha Papa sido de el carne y Papa, hueso. es incoherente. Pero cuando era arzobispo de Buenos Aires no tenía la misma alineación política. Bueno, a ver, vos le estás pidiendo la alineación política al Papa y no se la estás pidiendo al resto. O sea, antes Fernando me preguntaba, ¿sería lógico que en Argentina, Y yo decía, bueno, yo todavía no me acuerdo cuándo Argentina se manejó por la lógica. Entonces, no se la pidamos al Retomar la Papa. pregunta que había dejado antes, ¿no? Si no sería Claro. lógico que los políticos, como dice el Papa, se pongan de acuerdo en algo. Sería deseable. Ahora, lógico y Argentina y la palabra lógica juntas, hace mucho que no la percibimos de esa manera. Sería deseable, claro, pero la verdad es que desde que yo tengo uso de razón, escucho hablar de términos así muy consolidados como el Pacto de la Moncloa. Pero ni siquiera eso. Yo me acuerdo de Piñera y Bachelet cuando estaban los mineros y se estaba tratando de rescatar a los mineros, y uno saliente y el otro entrante juntos, ahí esperando que salgan los mineros. La imagen más O sea, institucional de Chile es el desayuno posterior a la elección Claro. entre el que ganó y el que perdió. Hay un desayuno que es como si me dijeras, los debates están por ley, se hacen los... Claro. Bueno, el desayuno ese se hace entre el que perdió y el que ganó a la mañana siguiente. Esa foto es una foto de un volumen y un peso institucional Totalmente. increíble, ¿no? Pero fíjate que en un hecho, esa foto y ese peso es un ejemplo para todos los chilenos. Ahora, en un hecho, una catástrofe, que estén los dos parados ahí, también es un mensaje, también es comunicación. Nosotros no logramos ante muchas catástrofes que suceden en Argentina minuto a minuto. Porque decíamos, bueno, ¿por qué son tan injustos con nosotros en Fox? Bueno, porque mandaron un corresponsal y vieron gente acampando en el medio de la ciudad, porque vieron gente tomando los shopping, porque además el precio del dólar lo estamos diciendo minuto a minuto. O sea, hoy lo dijimos ya 3 o 4 veces en poco tiempo. Es cierto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué son tan injustos con Argentina? Bueno, ¿qué estamos haciendo para que lo sea? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nos vean de esa manera? Claro. Repaso rápido un poco más de la web, de la .com, de A24.com. Bien, bueno, el Papa tiene un espacio central, ¿no? Pedro, te pregunto, y para no irme rápido del Papa antes de meterme en el tema pymes, lo que hace el Papa en el sector empresario argentino y en el pymes todavía, ¿influye en algo? No, no creo que influya. No. Me parece que el Papa y la Iglesia siempre tienen una posición crítica con todos los gobiernos, porque la Iglesia justamente tiene que denunciar cosas que ellos consideran que afectan a la sociedad y sobre todo a los más pobres, pero no creo que tenga una influencia en la actividad real, por lo menos en la actividad pyme no creo que tenga una influencia. Nos metemos en el tema pymes. Yo preguntaba recién, ¿no? A Pedro Cascales, ¿están todos iguales? ¿Es lo mismo el que da servicios a la agroindustria que el que tiene un pequeño taller de calzado? No. Por ejemplo, ¿están en igualdad de condiciones o hay mercados que le marcan el rumbo? No, desde ya que es totalmente distinta cada sector y cada región del país. Fíjate que los sectores hoy más castigados tienen que ver con calzado, marroquinería, confección textil, que justamente encima son los sectores de más mano de obra intensiva. Y también en las regiones del país. Hay regiones que están mucho más castigadas que otras. La zona de Vaca Muerta, Neuquén, cierta zona de Mendoza, etcétera, anda un poco bastante mejor que el resto, que otras zonas. Y también... ¿Y eso por qué se explica? A ver, decime, ¿por qué, por ejemplo, uno está bien y el otro está mal? Bueno, evidentemente porque primero cuando... Si el país en términos generales está mal. Claro, pero cuando hay inflación, lo que sucede es que la gente tiene menos dinero para gastar, básicamente. ¿Qué recortás? Lo que puedes postergar la compra. Es decir, no cambias los zapatos todos los días, no cambias la ropa,
Es decir, compras más esporádicamente y te concentrás en lo más necesario y los gastos básicos que tenés que cubrir. Sí. Y otro tema no menor, el tema de las deudas que tienen las familias con las tarjetas de crédito, con los UVA. Eso destina gran parte de la proporción o de la porción del dinero mensual disponible, que bueno, lo recortás de otra cosa. Entonces, evidentemente, la gente recorta lo superfluo y se concentra en lo más necesario. Pero básicamente entonces lo pones en la crisis de consumo. En la crisis que la gente tiene, no tiene plata o tiene una plata limitada y... Básicamente sí. Igual tenemos problemas estructurales. Claro, a eso voy. Bueno, hay problemas estructurales que hay que, de larga data, no de ahora, de larga data, que en el mundo de las pymes tienen un tratamiento diferencial, tanto impositivo y de todo tipo. Por ejemplo, en Argentina tenemos más de 160 impuestos. Es absurdo. El mismo impuesto de una multinacional lo tiene una pyme. Claro. En la misma carga de administración impositiva, previsional, etcétera, que tiene una gran empresa, la tiene una pyme. Eso en el mundo no existe. Inclusive la carga, es decir, una parte es la parte administrativa y otra es la carga en sí, lo que tenés que pagar. En el mundo las pymes pagan menos, pero pagan menos porque son estructuras más pequeñas que justamente tenés que tratar de que florezcan, que crezcan y que sean grandes multinacionales, que de hecho es así como salen las empresas, no es que salen las multinacionales, no salen de un repollo, salen en algún momento fueron una pyme, pero para eso tenés que generar las condiciones necesarias para que ello ocurra. Bueno, cuando te saca el gobierno nacional, te saca el provincial y si no te saca el municipal. Desde ya, vos pensás que prácticamente 6 meses del trabajo de una pyme es para pagar impuestos, ¿no? La contracara de ello es la gran informalidad que hay. 30, 40... esa cifra? 6 meses del trabajo de una pyme es para pagar impuestos. De cada 100 pesos que le entra a una pyme, 46 pesos van impuestos. De promedio, hay sectores que más todavía. O sea, la mitad del ingreso es impuestos. Impuestos nacionales, provinciales, municipales. Te hago otro cálculo muy simple, que la gente lo va a entender. En el mundo, la rentabilidad de una empresa es más o menos 5% de las ventas. Lo que llaman el bottom line, ¿viste? La línea final. 5% es lo que hoy se llevan acá, impuesto al cheque o al débito bancario, el crédito bancario y ingresos brutos. 5%. Esos dos impuestos te llevan lo que en el mundo es la ganancia de una empresa. ¿Y acá cuál es el margen de ganancia de una empresa? No, acá solamente 1/3 tiene margen de ganancia hoy. Hay 2/3 que están, 1/3 perdiendo dinero y 1/3 en punto de equilibrio, empatando los números. Pedro, a esto hay que agregarle también una situación que tiene que ver con que la mayoría, la inflación les afecta de una forma puntual, porque la mayoría de las pymes reciben de sus proveedores nuevos precios permanentemente, a lo que hay que agregar que ya la mayoría de los gremios han acordado las paritarias y en esta etapa seguramente se da el segundo o el tercer aumento salarial antes de fin de año. Entonces, ¿cómo es que van a llegar a diciembre con este calendario tan apretado al que se agrega el famoso bono de los 5.000 pesos que el gobierno pide que entregue? Claro, que sería la punta del iceberg, como bien describiste, porque la realidad es que hoy por hoy tenemos un agobio financiero y de actividad en baja, que justamente la pregunta que acabas de hacer es la gran pregunta que nos hacemos todas las pymes. ¿Cómo llegamos hasta fin de año con una actividad medianamente que pueda sostener el panorama de las pymes? Hoy las pymes damos el 70% del empleo privado de la Argentina y nuestro punto central es mantener pymes activas para seguir dando empleo y evitar el achique. Me meto en el tema del bono, concretamente. Sí. Vos recién describiste el mundo de las pymes en 3 tercios, ¿no? Sí. 1/3 que tiene todavía una ganancia, uno que está en la línea de flotación y otro que está hundido. Sí. Hundido, perdiendo plata. Exacto. ¿Cómo le podés pedir el pago del bono de los 5.000 a los 3 sectores? Bueno, por eso ¿Y cómo hace el gobierno para diferenciarlos y segmentarlos? Por eso lo que está haciendo el gobierno ahora, de empezar a citar cada sector, ahora citó el comercio el viernes pasado, ahora va a ir citando los distintos sectores, para ver cada sector en particular, quién puede, quién no puede y cómo se podría llegar a hacer. De otra manera, así desde acá, 800.000 pymes, todos los sectores, igual es imposible, porque es un poco lo que te acabo de describir, la situación real de las pymes hoy en la calle. Le quiero preguntar a Willy Laborda, que ya se suma a la mesa también. Willy, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo andan? Willy, acá estamos planteando, obviamente, y lo venías escuchando vos, el tema de la imposibilidad del pago de bono para algunas pymes. Sí. Ahora, ¿hay algunas empresas grandes que también tienen problemas para pagar el bono? Sí, hoy tenés de todos los sectores. La verdad que están muy castigados. Tenés una situación de caída de la actividad que es transversal. Acá seguramente Pedro me va a poder ayudar, pero abarca todos los sectores, digamos. De vuelta, aparte, imagínate que nos quejábamos cuando la tasa de interés estaba de referencia al Banco Central en 65 y está en 85 ahora.
¿A 85 está la Sí, tasa? la tasa de las LELIQ que están en Las el LELIQ que 85. están en el 85. Entonces, ¿te imaginas que la situación... Ya ni no- nos fijamos en la tasa, porque... No, porque es como... ¿Es la misma que estuvo 40 y pico en el como verano? ¿viste? Exactamente, 44 yo hasta 43, ¿no? 44, 43 en febrero, cuando se habían hecho la ilusión de que el veranito cambiario permitía bajarla, pero después empezaron a subirla y hoy está en el doble. 85 y no la vuelven a bajar. Entonces, con esa situación te digo que aparte de las grandes empresas, no sé si coincide acá Pedro o no, pero digamos, con las restricciones que hay de girar dividendos al exterior, pero también hay muchos que les ponen trabas para importar. Las automotrices están también trabadas para pagar importaciones al exterior, ¿viste? Están monitoreando todos los dólares. Entonces, digamos... no pueden sacar para pagar lo que necesitan como insumos acá, Exactamente. por ejemplo. Exactamente. Entonces estás en esa situación en la cual, como comentamos recién, la caída de la actividad es transversal. Digamos, yo no creo que muchas empresas estén en condiciones de pagar el bono. Casi te diría que por ahí alguna vinculada al agro, ¿no? Está bien, digamos. Ahora, pero es evidente que el gobierno va a tener que pensar una vuelta de tuerca sobre el tema del bono, porque efectivamente hay muchos sectores que no la van a poder pagar. De hecho, no la van a poder pagar, por más que se lo impongan, con lo cual van a tener a empleados que no le pudieron pagar el bono y una consecuencia de la multa o lo que se le venga por no haber pagado el bono. De hecho, creo que algunas empresas todavía están con consecuencias del bono del año pasado. Sí, algunas consecuencias legales de algunos empleados que han iniciado alguna acción legal o por lo menos algún tipo de... O gremios, ¿no? Claro, gremios. Igual el año pasado no era obligatorio, para las empresas en crisis no era obligatorio, pero eso generó mucha tensión porque la empresa que pagaba versus la que no pagaba generó una tensión tremenda. Y se podía pagar en 2 veces, eso era lo que se había acordado el año pasado. De todas maneras, acá el problema es cómo hacemos para generar más empleo, porque el otro problema que hay es que hay un 30-40% de gente que está fuera del sistema, que no recibe bono, no recibe nada, y después hay mucha gente que está sin empleo, con lo cual habría que pensar mecanismos un poco más virtuosos de decir, bueno, ¿cómo hacemos para o incorporar ese famoso 30-40% que está fuera, o cómo hacemos para generar un poco más de empleo, que es lo que realmente hoy estamos necesitando, porque eso genera consumo genuino. Reactivar el consumo es indispensable. Es indispensable, pero bueno, de vuelta, hay que empezar, es decir, la única fórmula que yo conozco es trabajo. Es decir, la de nuestros abuelos, nuestros padres, trabajo. No hay forma de generar dinero con un bono que tal vez a fin de mes se lo come la inflación. Igual acá en la Argentina te digo una cosa, me parece que hay algún sector que dinero con dinero se las arregla para ganar. Bueno, pero así nos va. De hecho, de hecho la timba y la... Sí, bueno, pero así la nos va. bicicleta es uno de los mercados más importantes Sí. acá en la Argentina. Pero no genera empleo. Bueno, no genera empleo, pero digo, es la guita con la guita. Déjenme que vamos a mostrar lo siguiente. Hablábamos de un pacto político que no se está dando, ¿no? Que parece imposible que se dé. Ahora, ¿puede haber un pacto social? ¿Qué tiene adentro de la galera Alberto Fernández? Si llega a ser presidente, ¿qué es lo que pretende? ¿Cómo pretende sacar de la crisis a la política y a la economía argentina y de hecho a la sociedad? ¿Pero podrá o no podrá? ¿Qué es lo que hay en este acuerdo económico? Algo, ¿no? Así es, porque empieza a haber alguna información respecto a qué está pensando Alberto y qué tiene en la cabeza respecto a este pacto social. La semana pasada ya sentó en Tucumán en una misma mesa al titular de la UIA y a uno de los titulares de la CGT, Acevedo y a Daer. Eso es lo que quiere llegar a mostrar si llega a ganar las elecciones el 27 de octubre para hacer una transición lo más ordenada posible. ¿Y cuál es ese pacto social? Porque muchos dicen, bueno, alguien va a tener que ceder. ¿De qué lado van a ceder? ¿Cómo lo va a llevar adelante Alberto Fernández? A ver, lo tenés en placa, vamos a ir repasándolo y lo vamos analizando, dale. Primero, congelar precios y salarios por 180 días. 6 meses, algunos dicen congelar, otros dicen, bueno, quizás congelar es demasiado fuerte. Es en realidad establecer pautas muy claras y bajas de aumento de precios y de salarios. Ellos no te hablan de congelamiento, te hablan de acuerdo, no de precios. Pero para que no haya una disparada y una corrida de precios, salarios, que ya vimos muchas veces en la Argentina. ¿Cómo termina? Ya vimos también muchas veces en la Argentina esto. El problema es que desde el Frente de Todos te dicen, necesitamos algo para la emergencia, algo para sentarnos. Felipe Solá dijo 2 meses para sentarnos y definir las leyes que vamos a tener que aplicar. Déjame, no te vayas de ese punto. Le pregunto Sí. a Pedro Cajale, que está del lado empresario, pyme. ¿Esto es posible? ¿A ustedes los mata decirle, muchachos, tienen que congelar los precios de los productos 6 meses? Mira, no, Fernando, porque nosotros no formamos precio. Es decir, nosotros transformamos algo, pero no somos formadores de precio. El formador de precio es el que fabrica la materia prima,
ya sea para la industria alimenticia, los aceites, las harinas, el acero, el aluminio. Nosotros transformamos, con lo cual nosotros somos una parte más de la cadena y tenemos una competencia perfecta con cientos de miles o miles de pymes en O sea, el mismo ¿ustedes segmento. esto les conviene? ¿Les viene bien? A ver, Porque van a congelar también el salario, ¿no? Hay que ver la letra chica de cómo esto se realiza, pero lo importante acá es que empecemos a cortar esta espiral inflacionaria, porque en algún momento la tenés que cortar la espiral. Obviamente que una parte es la emisión, pero una parte también es la remarcación constante. Y si no, bueno, Willy lo puede explicar mejor, pero en algún momento hay que cortar esta vorágine que tenemos. Y el otro tema es nuestra concepción todo con el dólar, es decir, sube el dólar y automáticamente te suben todos los precios, con lo cual eso también es otro punto que o el dólar no está en equilibrio o la tasa de interés está excesivamente alta, pero algo de esa parte no funciona. Ahora, Willy, te pregunto, ¿y el sector empresario potente de la Argentina está de acuerdo o no con esto? Que sea, aunque sea temporario. Sí, en principio sí. Yo creo que el arranque con un nuevo presidente van a apoyar las medidas que se adopten de un gobierno que... Así sean de este tipo que son aparentemente antimercado, ¿no? Sí, ojo, que también me gustaría ver, porque dice, la idea es pacto social, que no haya aumentos, ¿no? Pero también me imagino va a tener el propio gobierno un problema serio con que no haya aumentos. ¿El gobierno no le va a dar aumentos estatales durante el 2020? ¿No le va a dar aumentos a jubilados durante el 2020? Tarifas. Esto no será previo. Va a recaudar menos porque se van a congelar los precios. Entonces eso es lo que quiero Entre ver. otras cosas, claro. Posiblemente sea después de paritarias, ¿no? Arreglamos para el 2020, congelamos 180 días y revemos. Pero ¿qué pasa con esas pymes? Perdón, porque yo estuve con una pyme la semana pasada, 50% de su costo es plástico y cartón, lo tiene dolarizado. ¿Qué pasa con esas pymes? Porque esas pymes, el componente de salario es uno, pero todo el resto del componente... ¿Ustedes van a pedir tratamiento especial para esas pymes? Es que en algún momento hay que contemplar esas situaciones, lo mismo que la pyme que invirtió en dólares y hoy tiene una deuda muchas veces impagable. Compró maquinaria. Compró maquinaria, se endeudó en dólares y hoy no lo puede pagar. Y sí, son realidades... A ver, me parece, perdón, Pedro, que Gabriel tiene también algo de las pymes en este acuerdo, pero vamos a seguir con las placas y los puntos que preparaste, Gabriel. Sí, y un punto más sobre esto, ojo con lo que puede llegar a afectar una idea de un congelamiento a futuro en los precios de estos meses. Septiembre, octubre, noviembre, no vaya a ser que empresarios, sabiendo que esto es lo que se viene, tengan la vivada de decir... Se hagan un colchón ahora. Claro, decir, si después de tener que congelar, septiembre, octubre, que ya se sabe que van a ser altos, pueden ser mucho más altos en inflación con esta idea. El segundo punto, lo hablamos la semana pasada acá con Daniel Arroyo, si te acordás, tiene que ver con regular por lo menos 11 puntos de productos de la canasta básica. Porque dicen que es la manera de atender a los sectores más vulnerables que van al supermercado y se encuentran con leche, yerba, harinas y demás, pan, con unos precios que están exorbitados y dicen, bueno, a eso tenemos que lograr algún tipo de compensación y algún tipo de armado mucho más profundo que el de la eliminación del IVA solamente, sino poder regularlos de una manera mucho más clara. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es el que anticipabas, tiene que ver con las pymes. Se está hablando de a ver si se puede compensar a las pymes con una baja en los aportes patronales y una reducción en la carga impositiva. Ojo, porque hay algunas cosas de estas que ya existen. Por ejemplo, aportes patronales en la modificación de la reforma tributaria, ya hubo un punto de bajas de aportes patronales para nuevos empleados que vayan tomándose y demás. Entonces hay que ver cómo se aplica. Y de reducción de la carga impositiva, se llegó a hablar a algunos dirigentes del Frente de Todos de un 30%, algo que es muy fuerte, muy importante, pero hay que ver si las cuentas fiscales se lo permiten. Bien. En esto me quedo, Pedro. ¿Alcanza si dentro del acuerdo del Pacto Social para las pymes aparece esto? Es un buen inicio, te diría. Es un buen inicio. Aparte, hay países que han bajado los impuestos y han recaudado más. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene impuestos del IVA casi la mitad que el nuestro y recauda en términos comparativos 30% más. Nosotros estamos seguros... De lo que recaudaba antes cuando tenían un IVA mayor. Nosotros tenemos un IVA del 21 y recaudamos bastante menos que ellos en términos comparativos y a otros países les pasa lo mismo. Me parece que está muy bueno porque en definitiva tenemos de los impuestos al trabajo de los más altos de la región. Si vos a un empleado le pagás 30.000 de bolsillo, al empresario le cuesta casi 50.000. Si vos lograras... ¿Casi el doble? 60%. Vos para tener un empleado con un salario de 30.000, que el tipo se lleve
30.000 a la casa, a vos te sale, si lo tenés en blanco, Sí, obviamente. sí, obvio. Como corresponde, Casi 50. te sale 50.000. Más o menos. 45 y 50. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Eso, la contracara de eso es la gran informalidad. Por eso nosotros desde CAME decimos, baja un poco los impuestos a los que estamos formalizados, de tal manera que todos paguemos menos, en vez de pocos pagar mucho, que es lo que está pasando hoy. Hoy está creciendo la informalidad porque está agobiado el sector formal. Este tipo de medidas van en la dirección que nosotros estamos pretendiendo. Pero pará, ¿y cómo te garantizás Es que un los que carro tienen en la pan- informalidad ahora, porque ahora están pagando 0 en la informalidad, empiecen a pagar poco? Algo van a tener que Porque pagar. hay mecanismos, habría mecanismos que se podrían armar. Uno, obviamente, tiene que haber un blanqueo para que no hagan juicio, porque, Para atrás, claro. claro, para de acá para adelante ponerlos formales. Y algún otro mecanismo que nosotros, incluso en CAME, tenemos pensado, de tal manera de que sea casi un punto de indiferencia, que lo que pagues de aportes vaya a cuenta de IVA. Entonces también se empieza a formalizar la venta de ese emprendimiento. Y de esa manera empezás a generar un círculo virtuoso, por lo menos por un tiempo determinado, acotado en el tiempo. Está muy bien. Yo ya los voy a ir despidiendo, ¿no? A Pedro y a Daniela también. Daniela, gracias por haber venido. Gracias. ¿Qué esperarías? Decime una cosa, ¿qué esperarías de la política como gesto? Más allá de que no puede haber un acuerdo, porque es improbable, porque estamos en plena campaña y la campaña va a empezar a recalentarse cada vez más allá de que hay un presidente que es presidente y uno que el mundo empresario y político le pone a expectativa con que va a ser el próximo. ¿Qué esperarías de la política como gesto ahora para tratar de navegar en las aguas movidas que estamos? Yo soy bastante conservadora en mis esperanzas, entonces creo que los pequeños gestos son interesantes. El gesto de Alberto Fernández pidiéndole a la gente que no salga a la calle, que tenga cuidado, esos son los pequeños gestos que me parece podemos escuchar, podemos percibir como una lógica de mantener la paz social y de estar pendientes de acuerdo a lo que pasa con los mercados internacionales, que Alberto también ha cambiado su discurso, se ha mesurado. Entonces creo que esos pequeños gestos alcanzan, no esperaría mucho más, pero bueno, ojalá me equivoque. Está muy bien. No, bueno, si te equivocás, pero qué sé yo. Pero sería bárbaro que me equivoque. Sería bárbaro. La realidad es que soy hiperconservadora. Bueno, gracias Daniela por Por haber favor, venido, al Pedro contrario. también.